Bien, entonces el abducens es un poco más corto el directo, creo, porque el nervio ya no tiene tanta complejidad y tal. Pero bien, un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. El olfatorio, ya lo hemos visto, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, y ahora llegamos aquí en el abducente o abducens o motor ocular externo. Entonces, en la semana que viene estará muy interesante lo del facial, que es el 7, que hay un montón de cosas para hablar del ganglio pterigopalatino también y todo lo que lleva la inervación parasimpática del 7. Pues empezamos por aquí. Vale, entonces, como hemos dicho al principio de todos los directos, es un nervio motor. Más que todo un nervio motor. No es mixto, no lleva sensibilidad, es motor. Vale, sale del núcleo abducens, en el tronco encefálico, ahí en el puente. El núcleo abducens está localizado en la cara ventral del tronco encefálico, es tronco encefálico en la parte inferior, y está justo por debajo del colículo facial, o sea, tiene una relación cercana al colículo facial. Y hay dos tipos de neuronas que salen de este núcleo, y la parte interesante, principalmente para la parte clínica. Dos tipos de neuronas, fijaros, que una categoría de neuronas que sale directamente de ahí la llamaremos de neuronas motoras inferiores, y las neuronas motoras inferiores llevarán las fibras del sexto, del abducens, propiamente dicho, homolateral. ¿Vale? El sexto sale homolateral. Entonces saldrá de ahí, estamos en el tronco encefálico, una categoría de neuronas que va a cursar, que va a seguir homolateral, que son las neuronas motoras inferiores, para formar el abducens. Pero luego hay un 40% de estas fibras que son las fibras internucleares. Estas fibras internucleares son fibras que van del núcleo abducens derecho al núcleo izquierdo, pero no del abducens derecho al abducens izquierdo, va del abducens derecho al óculo motor izquierdo, por ejemplo, y del abducens izquierdo al óculo motor derecho. Esta es la parte interesante. ¿Por qué es la parte interesante? Porque lo que aprendemos en clase nos dice que el sexto hace la inervación del recto lateral, ¿verdad? Pero con estas neuronas internucleares, el sexto, el abducens, también da fibras al recto medial contralateral. Fijaros en esto. El 6 da fibras por las neuronas motoras inferiores al abducens homolateral, pero también dará fibras por las neuronas internucleares. Un 40% de las fibras que salen del tronco encefálico va a cruzar la línea media y hará sinapsis en el núcleo del oculomotor. Y en el núcleo del oculomotor hará la inervación del recto medial contralateral. ¿Vale? Que es lo que os pongo ahí en pantalla. ¿Se me escucha bien? Podréis decirme, solo porque si no se me escucha bien yo tengo que arreglar algunas cositas. Entonces lo que vemos aquí en esta foto, en esta imagen, es el núcleo del 6. Son motoras también, Susana, son motoras también, ¿vale? Entonces vemos aquí, esto que os marco ahí es el tronco encefálico, ¿vale? Todo esto es tronco encefálico. Aquí el núcleo del 6. Entonces fijaros, aquí tenemos las neuronas motoras inferiores que saldrán por ahí y harán la inervación del recto lateral, ¿vale? Hola Pedro, bienvenido. Ahora, fijaros aquí, tengo el núcleo del 6, es el mismo núcleo, pero aquí estas son las neuronas internucleares, ¿vale? Y las neuronas internucleares, fijaros lo que va a hacer.
cruza la línea media y luego al recto medial o recto interno contralateral. Sí, Javi, solo al recto interno, los demás no. Entonces, esta imagen ya nos da informaciones muy interesantes de algunas funciones del recto lateral o recto externo, que también deberíamos fijarnos en la acción de mirar hacia adentro, en la acción de rotación interna o aducción del ojo contralateral al núcleo que estoy probando. Esto es la primera información interesante para la parte clínica. La segunda información importante que quiero marcar con vosotros es que, fijaros, si hay una lesión, si hay un daño en el tronco encefálico, este daño generará un cambio en la actividad del recto lateral, homolateral, pero también generará un cambio en la actividad muscular del recto medial o recto interno contralateral. Si hay un compromiso en el tronco encefálico, yo voy a tener un daño o una alteración de la actividad motriz del recto lateral homolateral y del recto medial contralateral. Sin embargo, si hay un daño, un compromiso del nervio fuera del tronco encefálico, esto generará una parálisis o una pérdida de función solamente en el recto lateral homolateral. ¿Me vais siguiendo? Decirme algo, que yo estoy por vosotros. Si vosotros me dicen que sí, que te voy siguiendo, yo voy siguiendo por aquí. O sea, un daño en el tronco encefálico generará cambios en dos músculos: recto lateral homolateral y recto medial contralateral. Un daño o una compresión sobre el nervio ya fuera del tronco encefálico, esto generará solamente compromiso de la función del recto lateral, porque ahí ya no hay compromiso de las fibras de las neuronas internucleares, porque las neuronas internucleares estarán preservadas, ¿vale? Entonces esto es muy interesante a la hora de probar al paciente. ¿Por qué? Porque cuando tú le pruebas, o sea, le voy a pedir al paciente que mire siga el boli hacia la izquierda y siga el boli hacia la derecha. Eso es lo que voy a pedir al paciente. Entonces, si hay un compromiso del tronco encefálico, por ejemplo, del lado izquierdo, si hay un compromiso del tronco encefálico del lado izquierdo, cuando le pido al paciente que siga el boli hacia la izquierda, no es capaz de hacer una rotación externa, una abducción del ojo izquierdo, y también tiene dificultad para hacer una aducción, una convergencia del ojo derecho, por este compromiso de las fibras. Sin embargo, si esto es fuera del tronco encefálico, al pedir que siga el boli hacia la izquierda, el ojo izquierdo no va hacia afuera. Sin embargo, el derecho puede venir hacia adentro, porque ahí las fibras, las neuronas internucleares están preservadas, ¿vale? Entonces ahí ya es un diagnóstico diferencial de dónde está el compromiso en el nervio, ¿vale? Si hay problema también para convergir, puede haber un compromiso en el tronco encefálico. Si no hay compromiso para convergir, ahí el compromiso está fuera del tronco encefálico, ¿vale? Esto es determinante para el diagnóstico diferencial. Ahí están las neuronas. Y hay una imagen una imagen más general de lo que es la salida del 6. Si os dais cuenta, lo que es la salida del 6 del tronco encefálico. Entonces, un compromiso aquí dentro del tronco encefálico genera problemas bilaterales. Si el compromiso no es de aquí, generará problemas homolaterales y nada más que esto. Bien, entonces aquí vemos que el 7, fijaros, el 7 da la vuelta al 6, que hablaremos del 7 semana que viene,
Del 4 ya hemos hablado de él, del 3 ya hemos hablado de él, y ahora el 6 lo vamos a dividir en pequeñas partes para poder comprender un poco mejor su recorrido. Entonces aquí le dividimos el 6 en pequeñas partes, ¿vale? La primera parte, el primer segmento que os marco ahí, sería el segmento subaracnoideo, que es esta pequeña parte que tenemos aquí, del segmento subaracnoideo. Vamos a hablar un poco de todos, ¿vale? El segmento 2, que está ahí, es el segmento petroclival o petroclivus, ¿vale? El clivus es una parte del hueso, luego hay una imagen del occipital que estará implicada en esta zona. Y aquí tengo un ligamento muy famoso, un ligamento que comentamos siempre bastante en osteopatía y en terapia manual, que bueno, le llamamos normalmente de ligamento de Gruber, pero se puede llamarle de otro nombre también, que es un nombre más científico, más, que puedo decir, más clínico, puede ser clínico mejor, que es el ligamento petroesfenoidal, ¿vale? Si quieres buscar, mejor buscar por ligamento petroesfenoidal que por ligamento de Gruber. Entonces el segmento 2 sería este paso aquí, bajo el ligamento petroesfenoidal. El segmento 3, que está aquí, es el segmento que corresponde al seno cavernoso, y el segmento 4, que estará aquí, es el segmento de la fisura orbitaria superior, que es, ya es el segmento de la órbita. Pero si os dais cuenta, mirad el recorrido de este nervio, o sea, tiene un recorrido largo, y en este recorrido largo puede sufrir compresiones en distintos puntos, ¿vale? Entonces empezamos. Este es el clivus que os quería enseñar. Este es el clivus, este es el clivus, y aquí estará el 6. Vale, el 5 está ahí, el ligamento petroesfenoidal o ligamento de Gruber estará ahí. Y ahí el drenaje en basilar, ¿no? Entonces, fijaros, todo lo que es, voy a volver aquí, he vuelto demasiado. Todo lo que es segmento 1 es subaracnoideo. Todo lo que es segmento 1 es subaracnoideo, ¿vale? Y bueno, el segmento 1 es muy importante a la hora de elegir un procedimiento como tracción cervical, ¿vale? Apuntar esto, el segmento 1 es subaracnoideo y es un importante o frecuente punto de compromiso cuando el individuo, el paciente, sufre un trauma en esta zona cervical alta o en esta zona cráneo cervical, como os voy a enseñar en las correlaciones clínicas. Esto es subaracnoideo y está más relacionado a tracciones cervicales o incluso a manipulaciones de cervical alta. Hablaremos más de esto en las correlaciones clínicas. El segmento 2 es el segmento que estamos más familiarizados por la enseñanza de la osteopatía. Entonces aquí está el clivus, el segmento 2 es el segmento petroclival. Entonces aquí está el clivus. Entonces si os dais cuenta, este sería el segmento 1 y aquí estará el segmento 2, ¿ves? Entonces, fijaros aquí. En esta imagen ya tengo una pista de lo que puede pasar cuando hay una fragilidad o cuando hay una alteración morfológica en la estructura del cráneo del paciente, principalmente cervicales altas. Fijaros, cuando hago una tracción axial, que es esto, cuando hago una tracción axial, si no hay una buena formación del occipital, el primer punto de conflicto que puede haber es este. ¿Veis? Si tracciono esto hacia arriba, esto aquí puede generar una posible compresión
del 6. Y esta parte aquí puede generar la segunda posible compresión del 6, ¿vale? Y he puesto al final casos que están relatados en la literatura de parálisis del 6 debido a traumas o debido a manipulaciones o debido a tracciones cervicales que están implicadas justo en esta zona, ¿vale? Entonces sale, esto es subaracnoideo, esto es petroclival, que vamos a hablar más ahora. Entonces aquí está el 6, ¿vale? Ahí está la carótida interna. El 6 tiene una relación muy interesante con la carótida interna que vamos a ver ahora en esta zona petroclival. Entonces fijaros aquí, esto es interesante por el tema del neurovegetativo. Entonces cuando aquí yo tengo la arteria carótida interna, ¿vale? Aquí tengo el 6, como veis ahí. Y esta flechita blanca que está aquí, es el tejido conjuntivo que está alrededor de la carótida interna. Y es por aquí que viene la inervación simpática de las cervicales altas. Recordaros que la carótida interna es la responsable por llevar las ramas simpáticas del ganglio cervical superior hacia el cráneo, ¿vale? Esto sube por la carótida interna, o sea, el plexo simpático va a subir por la carótida interna. Entonces esto es una anastomosis del plexo simpático carotídeo, es una anastomosis del plexo simpático carotídeo al 6. Fijaros qué interesante, el plexo simpático carotídeo, cuando llega al cráneo, hace anastomosis con el 6, ¿vale? Es decir, el 6 está rodeado, está implicado, está enredado también por el plexo carotídeo simpático que viene de las cervicales altas. Esto es importante a la hora de elegir qué terapia quieres para este paciente, porque si tú crees que hay demasiada actividad simpática para el ojo o para el músculo, ¿no? para el recto lateral, puede que sea una posible vía de actuación terapéutica que podamos tener ahí, porque estas fibras se anastomozan en esta zona. Y esta estrella que está ahí es el ligamento petroesfenoideo, ¿vale? O el ligamento de Grube. ¿Ves? Una cosa frecuente que suele pasar es que en general, esto desde mi perspectiva, bien, es mi perspectiva, desde mi perspectiva y de lo que he leído en la literatura, cuando hay una compresión del 6, lo normal es haber una parálisis, ¿vale? A veces suele pasar que nos enseñan en clase o que enseñan en cursos de terapia manual que una posible alteración de los ejes del cráneo, una posible, por ejemplo, una torsión esfenobacilar o una escoliosis craneana, todo esto podría generar tensión sobre el ligamento de Gruber, ¿no? El ligamento petroesfenoidal, y esta posible tensión sobre el ligamento de Gruber generaría una compresión del 6 y entonces el 6 se pone hipertónico por esta compresión. En algunos cursos se enseña un poco esta línea de razonamiento, que habría una hipertonía relacionada a la compresión del 6, ¿vale? ¿Y por qué os comento que es interesante esto? Porque lo que se identifica en la literatura es que si hay compresión del 6, no hay un aumento del tono, hay una parálisis o disminución del tono, pero no aumento,
¿vale? Por esto es interesante. Porque si hay compromiso del 6, lo que va a pasar es que tú identificarás el paciente con el ojo dirigido hacia adentro, o sea, con una predominancia de convergencia, pero no con hipertonia del recto lateral. No sé si esto os suena. Si no, si estoy flipando, por favor, desconsiderar esto. Pero ya escuché distintas veces que una compresión del ligamento de Gruber generaría una hipertonia del recto lateral, pero de verdad no, debería generar una parálisis, no hipertonia. Vale, y aquí el 6 también, y este es el plexo simpático que viene por la carótida. Vale, este es el plexo simpático que viene por la carótida. Entonces, si nos recordamos de las imágenes anteriores, ¿no? Que el 6 viene en un ascenso, viene en escalones. Esto es lo que pasa aquí, el 6, que vería aquí el 6 subaracnoideo, hacia un escalón, sube, va a pasar por debajo del ligamento de Gruber o ligamento petroesfenoideal, y aquí estará la carótida interna, y este es el plexo carotidio. Estos son ramas simpáticas que se anastomosan al 6 y seguirán juntos con el 6 en dirección al ojo. ¿Vale? Ya ¿alguien ya os había comentado algo relacionado a esto? ¿Me estoy repitiendo o no? Porque a mí me ha gustado mucho esta parte, porque es lo que yo veo en práctica clínica, es exactamente esto. Cuando hay un compromiso de un par craneal, lo que pasa en general no es un aumento del tono, sino que es una disminución del tono o una parálisis. Pero a veces interpretamos que hay un aumento del tono, no sé por qué. Vale. Bueno, entonces aquí tenemos lo que estábamos comentando antes, que es la parte 1, que es subaracnoidea. Aquí está el abducens. Y luego, este sería esto sería el ligamento. ¿Vale? Y aquí la carótida interna, el K1 de Merkel, el seno cavernoso, y aquí fijaros la junción, o sea, la anastomosis del abducens con el plexo simpático carotidio. Fijaros aquí. Vale, esto es muy interesante porque en este momento tengo una relación directa. En este momento acabo de crear o de generar la posibilidad de que una hiperactivación simpática pueda influir directamente sobre el recto lateral. Esto puede venir de cervicales altas o también puede venir de dorsales altas, ¿vale? Porque las dorsales altas es la primera neurona de los plexos simpáticos que van al ojo. Entonces hay una relación directa de la carótida interna con el 6, aunque en general no se comente mucho esta relación. Entonces, si un paciente tiene cansancio del ojo, por ejemplo, el cansancio del ojo puede estar asociado a una hiperactividad simpática que puede influir ahí sí en un aumento del tono del 6. Entonces yo diría, si tu paciente tiene aumento del tono del 6, yo diría que es probable que esto no esté relacionado a una compresión, porque si hay compresión lo que debería pasar es disminución del tono y parálisis. Es posible que esto no esté asociado a disminución del tono y compresión, y que sí esté asociado a un aumento de la actividad simpática que puede generar aumento del tono del músculo del ojo. Ahí cuadra mejor, no sé si me vais siguiendo. Una neuropatía de compresión no genera aumento de tono, salvo en una situación. Solo puede generar aumento del tono en una situación, si esta compresión pasa en el sistema nervioso central. Si la compresión pasa en el sistema nervioso central, esto puede generar aumento de tono. Pero si pasa en el sistema nervioso periférico, esto no genera aumento de tono, genera disminución del tono. ¿Vale? Y cuando hablamos ya del abducens, el abducens cuando ya sale del tronco encefálico ya no es sistema nervioso central, ahí ya es sistema nervioso periférico.
Entonces es importante porque hay muchas correlaciones. Bueno, al final tú aprendes una cosa en clase, pero en la clínica a veces la película cambia. Entonces, para la película, siempre que tú sospeches que hay implicación del ligamento de Gruber, esta implicación tiene que venir asociada a disminución de la actividad, o sea, el ojo debería estar mirando hacia adentro. El ojo no estará fijado hacia afuera. Si el ojo está fijado hacia afuera, esto es posible que esté asociado a un aumento del tono simpático cervical o un aumento del tono simpático que viene de las dorsales. ¿Vale? Me encanta. ¿Vamos bien hasta ahí? Decidme algo, señores, por favor. Porque hoy estoy solo, estoy aquí abandonado, me siento un poco perdido. Bueno, ya estoy de broma. Muy bien. Entonces seguiremos por aquí. Entonces el segundo segmento es de la parte petrosa del temporal con el clivus, que está en el occipital, y estaría relacionado al ligamento de Gruber o ligamento petroesfenoidal. Una hipotonía de un recto lateral conlleva hipertonía del interno. No conlleva hipertonía del interno, pero genera dominancia del interno. No sé si me explico. Es decir, si tengo un paciente que sufrió un ictus, lo normal es encontrar un patrón flexor de miembro superior, ¿no? Que hay una hipertonía, por ejemplo, del bíceps. Pero esto no significa que el tríceps está débil, significa que el bíceps está hipertónico. Entonces, en el ojo pasaría algo más o menos así. Como el externo no funciona, el interno, que está normal, hará lo suyo. ¿Y lo suyo qué es? Traer el ojo hacia adentro, convergir el ojo. Entonces, ¿pero está hipertónico? No, es que el externo es que no está haciendo lo suyo. ¿Vale? ¿Me explico? No. El aumento del tono simpático sería unilateral. Puede ser unilateral, Susana, puede ser unilateral. Ahí, si está relacionado al ganglio cervical superior derecho o izquierdo, o los dos, si son los dos, bilateral. Puede ser unilateral. Yo te diría incluso que suele ser unilateral. ¿Vale? Javi, si no me explico, tú me lo dices. Entonces, el segmento 3, que os marco ahí, ya podemos adivinar, ya podemos entender que el segmento 3 está asociado directamente al seno cavernoso, ¿no? Entonces, lo que tenemos, la misma imagen que hemos visto en el 1, 2, 3, que es la carótida interna, el óculo motor, el troclear, la rama oftálmica del 5, la rama maxilar del 5 y aquí el abducens. ¿Ves? En relación cercana con la carótida. Sí, Elena, Javi preguntó si la hipotonía de un músculo conlleva hipertonía del otro. Entonces, ¿qué pasa, Elena? Debe haber una equilibración entre el tono del recto interno y el tono del recto externo, ¿vale? Debe haber una equilibración para que el ojo se quede centrado. Entonces, ¿qué pasa? Si este no funciona, esto va a generar una desviación hacia adentro. Pero esto no significa que el recto interno está hipertónico y que está tirando demasiado. Esto significa que este, que debería hacer su tensión normal, no es capaz de hacerlo. Y como no es capaz de hacerlo, hay una convergencia en la posición del ojo. Pero no es que el interno esté demasiado, es que el externo está muy poco. ¿Me sigues, Elena? ¿Me entiendes? O sea, si tuviera que hacer algo, yo te diría que tenemos que solicitar más el externo. Porque el interno de verdad no está hiperactivo, el interno está haciendo su acción normal. Pero como el externo no es capaz de hacer su acción normal, parece que el interno tiene una hiperactividad cuando de verdad no la tiene. Lo que pasa es que el externo no tiene actividad suficiente para equilibrar
otra vez la posición del ojo. ¿Sí? ¿Me expliqué o no? Decirme, Elena. Vale. Entonces ahí la imagen que hemos visto ya en otros directos, la carótida interna, los otros nervios y el abducens. Y esta es la imagen que ya hemos visto distintas veces también, principalmente en los directos del trigémino, ¿no? Del 5.1, 5.2, del 5.3. Y aquí lo que vamos a tener aquí, aquí estará el, ¿vale? Ahí estará el 6. Entonces, el 6 tiene una relación directa y muy importante con el seno cavernoso y también con la carótida interna. Congestión vascular venosa presionaría el nervio. Esto sí puede pasar, Pedro. Esto sí puede pasar. Solo que fijaros qué interesante. Otra cosa interesante de este nervio, que la parálisis de este nervio no está asociada directamente. Bueno, es posible que un aumento de presión interna genere parálisis. Es posible. Pero no es probable. Lo más probable es que una disminución de la presión interna genere parálisis. Fijaros qué interesante. Yo me quedé flipando con esta información. Es más frecuente encontrar una parálisis secundaria a lo que sea cuando hay disminución de la presión intracraneal, no cuando hay aumento. Yo subí todos los papers a Telegram, ¿vale? Para que vosotros puedan mirar ahí y luego confirmar si lo que estoy hablando tiene sentido o no, si estoy flipando, estoy loco, no está ahí Ruby, no está la Peque y luego he perdido la cabeza, pero está todo en Telegram. Pero me suena muy curioso, y la teoría es que cuando hay una disminución de la presión interna, esto genera la pérdida de presión interna genera más tracción sobre las membranas. ¿Y por qué genera más tracción sobre las membranas? Porque cuando tú tienes aumento de la tensión interna, tú tienes más compresión sobre las estructuras. Y este aumento de compresión sobre las estructuras mantiene mejor la posición del nervio. Luego, cuando hay pérdida de presión interna, es como si las estructuras quisieran alejarse una de la otra. Y esta pérdida de tensión tiene una relación muy interesante con parálisis del 6, como os enseñaré después en las correlaciones clínicas. Incluso se relaciona esta disminución de presión interna a dolores de cabeza. Como vamos a ver después. Por esto me quedé flipando lo interesante que es estas correlaciones clínicas, porque yo asociaría directamente al opuesto. O sea, si hay aumento de la presión interna, yo te diría que te dará una cefalea, pero la cefalea está relacionada al revés. Cuando se disminuye la presión interna, se disminuye la volemia, es que viene la cefalea. Luego hablaremos de esto, pero me pareció interesante y muy curioso. No sé si a vosotros os suena esta parte, pero a mí no. A mí me interesó bastante. Vale, entonces aquí sería el seno cavernoso. Entonces hay una relación importante del seno cavernoso, que sería la congestión, y hay una relación importante con la carótida interna, que además hará anastomosis del plexo carotídeo con el 6, que se dirigirá al ojo. ¿Vale? Y el segmento 4, como está aquí, ya podemos imaginar que tiene que ver con la fisura orbitaria superior, ¿no? Ya podemos imaginar que esto tendrá que ver con la fisura orbitaria superior. Entonces, esto, bueno, os enseño otra vez. Esto debería ser un ojo, ¿vale? Pero si puede imaginar que es un ojo, este sería un ojo derecho, aquí estaría la parte temporal, aquí estaría la parte nasal. Esto que os marco ahí en pantalla, ¿qué sería? Esto en negro que está ahí. ¿Qué sería esto?
Javi, la falta de aporte sanguíneo no sería por el orto alto, sería por el simpático bajo. La falta de aporte sanguíneo sería por el simpático bajo. Porque ahí tenemos que hacer el razonamiento como si fuera una síncope neurocardiogénica, un síncope neurocardiogénico o un síncope vasovagal. ¿Qué es un síncope vasovagal? O sea, hay pérdida del tono de la pared de las arterias, y como hay pérdida del tono de la pared de las arterias, la sangre no sube. ¿Vale? Si la sangre no sube, yo ahí tengo disminución del aporte sanguíneo. Entonces, cuando hay hiperactividad simpática, no hay disminución del aporte sanguíneo a la cabeza. Incluso porque evolutivamente no puede faltar sangre a la cabeza. Entonces, cuando el simpático está más activo, empuja más sangre a la cabeza, pero no menos. ¿Vale? La disminución de aporte sanguíneo a la cabeza está relacionada al vago. O sea, el vago, cuando está hiperactivo, disminuye la vascularización de la cabeza y el paciente se desmaya. Ahí sí. Y muy bien, anillo, perfecto. Muchas gracias, señores. Sois muy aplicados, Sos alumnos, bueno, conmigo sacarían un 10, seguramente. Entonces, esa es la fisura orbitaria superior y ahí estamos mirando de frente, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que aquí fuera, ya sabemos que estaría el lagrimal, el frontal y el troclear, que es el 4. Aquí estaría el abducens, o sea, va por dentro, pasa interno al anillo de zinc. Aquí la rama superior del 3, la rama inferior del 3 y el nervio nasociliar, que hemos visto en el directo del trigémino. ¿Vale? Entonces aquí estaría el 6, o sea, pasa dentro del anillo de zinc. Entonces ahí ya tenemos 4 posibles puntos de compromiso. La parte subaracnoidea es un posible punto de compromiso que está relacionada a la cervical alta y que está relacionada al clivus. El ligamento de Gruber o petrosfenoidal también es un posible punto de atrapamiento, pero esto no generaría hipertonía, sí que generaría hipotonía. Vale. Luego tenemos el seno cavernoso y la carótida interna, y ahora la fisura orbitaria superior. Entonces, si tengo un compromiso del 6, yo tengo que trabajar la fosa posterior del cráneo, la fosa media del cráneo y la fosa anterior del cráneo. ¿Vale? O sea, tengo un compromiso del 6, tengo que trabajar todo el cráneo porque hay posibles puntos de compromiso en todo el recorrido del cráneo. Y si es fuera del tronco encefálico, el compromiso será unilateral. Si es dentro del tronco encefálico, el compromiso será del recto lateral homolateral y del recto interno contralateral. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Fija, me olvidé de decir a vosotros, espera. Bueno, está en los artículos que subí a Telegram, pero aquí en el segmento 2, me olvidé de decir a vosotros, hay un canal que se llama Canal de Dorello. D-O-R-E-L-L-O. Canal de Dorello. Me olvidé de decir esto a vosotros. ¿Qué pasará aquí internamente? Vale. Pero está en los artículos que he subido a Telegram. Los artículos tienen imágenes muy chulas. Si estás estudiando para exámenes de quinto, cuarto o tercero, ya te vale. Si no estás en exámenes de quinto, cuarto, tercero, estás en primero o segundo, ya te vale también. Y si no trabajas con esto, te vale aún más. Vale. Entonces ahí estará nuestra estrella del directo, el anillo tendinoso común. Y ahí la parte de correlaciones clínicas. Vale, entonces la parte de correlaciones clínicas, voy a pasar este y voy al otro. Espera, Espera. Esta es la presentación del paciente. El paciente llega así. ¿Vale? El paciente llegará así. Esta es la presentación del paciente cuando tiene una parálisis, un parálisis del 6. ¿Vale? Esta es la presentación clásica. Este es el signo clínico clásico.
Entonces, os pregunto, ¿este paciente tiene una hipertonía del recto interno? Os pregunto, ¿este paciente tiene una hipertonía del recto interno? Por lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa a este paciente? ¿Tiene hipertonía del recto interno? ¿O algo pasa en el recto externo? Eso es lo que quiero saber. Y si pasa algo en el recto externo, ¿de qué lado está la disfunción? Esto ahora es correlación clínica. Vamos, decirme vosotros. ¿De qué lado, qué ojo tiene compromiso? Si está hipertónico o hipotónico, y quién está en compromiso. Hipo externo. Perfecto, Javi. Perfecto, Javi. ¿Vale? Hipo del 6. Hipo del 6. Ahora, imaginamos, vamos a hacer una simulación. Si yo tengo esta situación ahí, y también tengo sensibilidad dolorosa, y también tengo sensibilidad dolorosa en esta región supraorbitaria. Si tengo esto asociado a sensibilidad dolorosa en esta región supraorbitaria, ¿dónde es el posible punto de compromiso? A ver si estamos en la misma frecuencia. Tengo eso, no hay nada en la mejilla, nada en el temporal, nada en la mandíbula, nada de sensibilidad. Tengo sensibilidad dolorosa en la parte supraorbitaria y un poco de la frente, y tengo esta presentación clínica. ¿Dónde está el posible punto de compromiso de este paciente? ¿Dónde creéis que está el posible punto de compromiso de este paciente? Este es razonamiento clínico puro y duro, nada más. No hay nada en la mejilla, no hay nada en la mandíbula, pero sí hay aquí. Germán, fíjate, si pasa algo en el seno cavernoso, como la rama del 5-2 también pasa en el seno cavernoso, debería estar sensibilizado también el 5-2. ¿Me sigues? Porque el 5-2 también pasa en el seno cavernoso. Debería estar sensibilizado también el 5-2. Entonces, si hay sensibilidad de la rama 5-1 y hay cambio en el tono del 6, yo puedo, como nos pone ahí Javi, puedo tener un posible compromiso en el anillo de zinc, o puedo tener un posible compromiso en la hendidura esfenoidal. ¿Vale? O anillo de zinc o hendidura esfenoidal. Puede haber un compromiso ahí. Ahora, si hay sensibilidad en la frente, hay sensibilidad supraorbitaria y hay sensibilidad en la mejilla, aquí en la parte temporal, ahí sí, Pedro, me cuadra el seno, perfectamente me cuadra el seno, porque en el seno pasará la rama 5-1, pasará la rama 5-2, todavía no pasará la rama 5-3. La rama 5-3 sale antes de llegar al seno cavernoso. ¿Me vais siguiendo? Este razonamiento que tenemos que aplicar ahí sería exactamente este. ¿Vale? Porque esto es razonamiento clínico. Ahí tenemos posibles puntos de atrapamiento. En cambio, si hay esta posición y no hay sensibilidad de nada, ya sé que no hay compromiso del trigémino. Si no hay compromiso del trigémino, el compromiso del 6 tiene que estar antes de llegar al seno cavernoso. O sea, puede ser ahí en el ligamento o puede ser en la parte... ¿Vale? Entonces, fijaros aquí. Estos son estudios de casos, ¿vale? O sea, parálisis del abducens, una parálisis eventual, o sea, temporal, que no es definitiva, después de tracción cervical. Fijaros lo que pasó con este paciente. Le han puesto en una tracción cervical. Bueno, yo diría que esto es de la edad de la piedra, ¿no? Algo un poco medieval, pero la verdad es que algunos sitios siguen haciendo esto.
pero que no sea esto, que sea una tracción cervical mecánica. Hay tracciones cervicales mecánicas, hay tracciones cervicales neumáticas también, que tú pones aquí, ¿no?, el cojín de aire y empieza a insuflarlo y esto va a generar tracción cervical. Entonces fijaros que en este paciente, este es un caso clínico, está en Telegram, aquí estaría, recordaros que os pedí para estar atentos al segmento 1, ¿no?, el subaracnoideo, que sale de ahí del tronco encefálico y vendrá aquí en dirección al clivus. Fijaros aquí, ahí estaría C2, ahí estaría C1 y con la tracción cervical, fijaros, con la tracción cervical puede haber un compromiso ahí en el clivus, o si tengo una mala formación, un ulnar chiari o algo así, o una mala formación aquí en la parte anterior de la vértebra, esto también puede acceder, puede subir y generar compromiso en este punto, fijaros aquí. ¿Vale? Depende de la fuerza que haga la tracción, claro, Susana, claro, esto sí. Pero si hay una mala formación, esto es posible. Hay muchas tracciones mecánicas y tracciones neumáticas. Yo no utilizo tracción manual solo, ¿vale? Pero sí, pero no debería, aunque fuera muy fuerte la tracción, esto no debería generar compromiso del nervio, pero sí que genera compromiso del nervio. Y los signos clínicos de que se ha producido un daño en el nervio es, además de la parálisis, un dolor de cabeza fuerte, diplopia, también el paciente empieza con diplopia, ¿vale? Muy interesante el caso, está en Telegram. Ahora, parálisis del abducens bilateral después de tracción de C1, C2. Esto en casos de fractura, esto es de cirujanos, fractura, o sea, el paciente ha tenido una fractura por lo que sea, por un choque en la cabeza, choque posterior o una fractura explosiva, y ahí para poder descomprimir la médula tú tienes que poner estas tracciones ahí quirúrgicas, ¿no? Le metes ahí los tornillos y haces la tracción para descomprimir la médula. Y lo que ha pasado también ahí es que hay una parálisis bilateral del 6, que también probablemente está relacionada a la imagen anterior, o sea, esto haciendo una neuropatía de compresión sobre el 6. Pero fijaros lo que os comenté antes, que todo lo que generó aumento de tensión sobre el nervio, como esto, por ejemplo, todo lo que generó compresión sobre el nervio, generó parálisis. Todo lo que generó compresión sobre el nervio se traduce como una parálisis, no como hipertonía. Esto es muy interesante porque, bueno, yo he aprendido un montón de veces que presión sobre el nervio generaría hipertonía, pero no es bien así. Vale, aquí disminución, fijaros lo que comenté antes, hipotensión intracraneal y parálisis del abducens de 6 después de una manipulación de cervicales altas, con resonancia y todo, ¿vale? Entonces, un aumento de la concentración de gadolinium, por ejemplo, en las meninges bacilares, ¿vale? Para confirmar la disminución de la presión intracraneal después de una manipulación cervical, ¿vale? En el tubérculo faríngeo podría generar tensión por el tendón central. Sí, podría generar presión por el tendón central. Yo no diría que generaría esta adaptación tan fuerte. Bueno, a lo mejor depende también de la tensión sobre el tendón central. Si la tensión es fuerte y hay una mala formación como una chiari, ahí puede que... Yo no diría que es probable, pero diría que es posible. Ahí sería la cebra tal cual. Pero sí, Pedro, puede ser. Entonces, fijaros, yo os comento esto porque, bueno, ¿qué test utilizamos para cervicales altas? Yo lo que conozco son test para la arteria vertebrovacilar, ¿no? Para la arteria vertebral.
Sí, esto vuelve solo sin nada. Para estas situaciones, Susana, lo mejor es no mover nada más. Y si tú no mueves, tiene una tendencia mayor a volver a lo suyo. Pero este caso clínico, si no me equivoco, tardó como 2-3 meses para revertir esta situación que fue generada por una manipulación. Os comento esto porque puede pasar en clínica, porque el test que se suele practicar en clínica es el test de la vértebra basilar, ¿no? De la arteria vertebral, o sea, el test de Klein o test para la arteria vertebral, que es poner al paciente ahí en extensión rotación para verificar si hay un compromiso de la arteria, pero es que ahí no estamos hablando de compromiso de la arteria y tampoco hay test para verificar si esto va a pasar, tampoco hay test para eso, o sea, tú le haces la manipulación y luego te fijas que ha pasado algo, o sea, el ojo ahora va hacia adentro, el paciente empieza 2 días después con un dolor de cabeza fuerte, tú crees que el dolor de cabeza fuerte es por un aumento del tono simpático, entonces te vas al cuello y le manipulas del cuello, y si le manipulas del cuello baja aún más la tensión intracraneal, y si le baja más, le aumenta más el dolor que tiene, porque el dolor en esta situación ahí es por la vasodilatación, porque disminuye la presión intracraneal, vasodilatación, aumenta la presión sobre las meninges. Yo lo veo muy interesante, no me había planteado esta posibilidad. Javi, ¿tú ya habías escuchado algo relacionado a esto? O Pedro, Susana, Germán, ¿ya habían conocido algo relacionado a esto? Elena, tú. Que yo, la primera vez que tuve contacto con esta situación fue ahí, buscando estas situaciones específicas. Me pareció muy interesante y muy posible de pasar con cualquiera en práctica clínica, ¿no? Porque el primer razonamiento es si le duele la cabeza es que hay hiperactividad simpática, y como hay hiperactividad simpática le voy a manipular para bajar la tensión del simpático, y ahí lo que nos está diciendo es que no es un aumento de la tensión del simpático, sino que una disminución de la tensión del simpático lo que va a generar el problema, ¿sabes? Está justo al revés. O sea, esta situación te está diciendo una disminución del tono simpático va a generar hipotensión intracraneal, y la hipotensión va a generar dolor y parálisis. O sea, esto es al revés de lo que a veces nos enseñan, ¿vale? Bueno, pero es bueno para establecer un razonamiento nuevo. Al final el conocimiento nos vale para esto, para darle vueltas a lo que conocimos y mejorar, ¿no? Es una manipulación incluso de la vértebra, sí. ¿Sabes? Solo que ahí este problema es de disminución. A mí me pareció curioso. Vale, entonces, siempre esto, al test, bueno, presentación clínica del paciente, el ojo dirigido hacia adentro, esa es la presentación clásica. Si es tronco encefálico, tú le vas a pedir el movimiento con el boli, va a tener dificultad para mover el ojo homolateral a la lesión hacia afuera y el ojo contralateral hacia adentro, tendrá dificultad. Si no es tronco encefálico, está fuera del tronco encefálico, tendrá dificultad solo para mover el ojo hacia afuera y estará con la mirada hacia adentro. Y esto genera diplopia, ¿vale? Entonces, la presentación clínica clásica de este paciente es diplopia, y como hay esta alteración en la posición del ojo, es posible que venga con algo que se parezca a un tortícolis, ¿vale? Con la cabeza girada y lateroflexionada, y ahí con una adaptación de una cadena descendente, o sea, de algo que está afectando la mirada, y para poder adaptar el cuerpo y mantenerse en la línea media, adapta cervical, dorsal, lumbar y todo lo demás para poder mirar un poco mejor, ¿vale? Lo interesante para esto. Posibles puntos de atrapamiento subaracnoideo. Posible punto subaracnoideo tiene que ver con C0, C1. El posible punto de atrapamiento 2, el segmento 2, es el clivus, y también puede ser el ligamento petroesfenoidal. Posible punto de atrapamiento 3 sería el seno cavernoso, y también su relación con la carótida interna. Posible punto de atrapamiento 4 es fisura orbitaria superior, anillo de Zinc. Todo esto, ¿con qué tengo que relacionar para saber dónde está el punto de atrapamiento? Con otros signos clínicos asociados de este paciente. Si duele la rama 1, es posible que sea fisura orbitaria superior, o como os dijo Javi, que sea anillo de Zinc.
si hay compromiso de la rama 1 y de la rama 2, posible que ya vayamos al seno cavernoso, como dijo Pedro, porque ahí hay compromiso de las dos ramas. Y si hay un compromiso de la rama 3, ya sé que no está en el seno cavernoso y tampoco está en la fisura orbitaria superior, estará un poco más por detrás, porque el 5,3 bajará por el agujero oval. Además de esto, si no hay compromisos del trigémino, ya sé que esto posiblemente sea subaracnoideo, que está antes de la confluencia, hasta antes del acercamiento de los dos nervios. Y este aquí, fijaros que está ahí, que me olvidé de deciros antes, el canal de Dorello o de Dorello, ¿vale? Estará por debajo del ligamento petroesfenoidal o ligamento de Gruber. Entonces, todos estos son posibles puntos de atrapamiento. Lo que tiene que estar claro al final de esto, que un compromiso del nervio, por lo que nos trae la literatura que os he puesto ahí, generará parálisis, no hipertonía, parálisis, ¿vale? Es lo que trae la literatura. Y si tengo una hipertonía del recto externo, esto posiblemente esté relacionado al ganglio cervical superior o a las torácicas altas o dorsales altas, porque ya sabemos que el plexo carotídeo se va a subir al cráneo a través de la carótida interna, y luego cuando llegue a la fosa media, en el paso del 6, hay anastomosis de esta red simpática con el 6, y esto seguirá junto al 6 también, y esto sí puede generar aumento de tono, pero ahí no es una neuropatía de compresión,